Bueno, yo creo que Casanare y los departamentos petroleros de Colombia tienen que pensar con mucho cuidado las implicaciones de la ruta de descarbonización y de abandono del petróleo, porque sabemos que hay que hacerlo, pero hay que entender muy bien cuáles son las implicaciones fiscales, las implicaciones para el empleo, para la misma generación de energía y movilidad en el territorio, porque las empresas petroleras, para bien y para mal, ya son parte del ADN del desarrollo regional. Ahora, esta discusión definitivamente ha cambiado mucho entre lo que se daba en los años 50, 60 y 80 incluso, y hoy tenemos nuevos parámetros de trabajo en el petróleo, en la conducción de petróleo. Tenemos el oleoducto del Llano que hace un esfuerzo muy grande para cada día ser más sostenible y hay muchos parámetros para demostrarlo. Eh, pero también una cultura institucional que aprenda que el petróleo se va a ir y que tenemos que garantizar que nuestros hijos y nietos que ya nacieron y que ya tienen que tener una fuente garantizada de ingresos tengan energía y tengan capacidad de producir bienestar en el futuro. Pero usted ha hablado de transición energética y es el tema que se ha abordado, pero eso no se puede dar de un día para otro. Tienen que tener unos procedimientos claros y contundentes. Sobre todo que la transición energética está vinculada con la producción de alimentos, está vinculada con los servicios de salud, está vinculada con todos los demás aspectos de nuestra economía. Entonces, una transición energética acelerada puede causar efectos muy perjudiciales en otros sectores, a veces sin quererlo o sin darse cuenta. Entonces, como nuestros estados y gobiernos tienen secretarías temáticas y nuestras universidades piensan por facultades, a veces se nos olvida la articulación y la conectividad que existe entre la generación de energía, la conducción de energía, el uso de la energía y el resto de actividades económicas de una región. Usted recomienda una ecología funcional. De pronto nos estamos quedando más en el caparazón que en la esencia, en poder particularizar un poco más y no asimilar como otras regiones. Yo sí creo que todavía creemos que hacer ciencia es hacer la expedición del sabio Caldas y el sabio Mutis, de replicar la expedición botánica. Se lo oímos a muchos dirigentes a menudo y resulta que conocer el territorio no es nombrarlo, es realmente entender cómo funciona y eso a veces lo saben mejor los pueblos indígenas, los campesinos, los criollos, la gente que está en el campo porque todos los días está viendo cómo la tortuga pone huevos y se entierra después para sobrevivir. A propósito de estos pasos que se pronuncian de dar acelerados, usted dice que hay deuda con la ciencia, con la academia, a propósito de todas estas situaciones que no se vienen estudiando y no se tienen en cuenta los que saben. Pues imagínense que parte de mi carrera aquí en el Casanare tuvo que ver con la discusión sobre el uso de las regalías para esta universidad donde estamos hoy, en Unitrópico, y cómo en algún momento las regalías desaparecieron y la universidad quedó prácticamente relegada a un presupuesto mínimo de operación. Y eso fue muy lamentable porque la apuesta original era tener una universidad de primera línea. Yo creo que lo es hoy en día gracias al esfuerzo de mucha gente, pero lo hubiera sido hace 20 años de haber logrado garantizar ese flujo de recursos. Y recuerdo las palabras de algún político que no voy a comentar, pero que dijo, yo no voy a permitir que esos recursos se vayan a los profesores de una universidad pública o privada, son de nosotros. La discusión que hay o el camino que está tomando el país rumbo a la necesidad de enfrentar el cambio climático, ¿es el camino correcto? ¿Es el camino adecuado? Pues estamos empezando a plantear cuáles son las estrategias que realmente requerimos a fondo. Yo creo que nos equivocamos al comprometer en París y en Londres una descarbonización del 50% tan rápida porque nosotros no somos contribuyentes de carbono y arriesgamos perder oportunidades de financiación de otros procesos que son más importantes para nosotros, incluso generación de equidad, capacidades, financiar universidades por cumplir con algo que en el mundo pues obviamente es un requerimiento. Pero la descarbonización se ha vuelto un negocio y es un negocio que otra vez nos va a salir muy caro. ¿Cómo saldar esa deuda que se tiene ambientalmente hablando, que se tiene con el planeta desde nuestros antepasados? Yo creo que la perspectiva regenerativa es muy interesante. Cómo hacer que todos los proyectos, las iniciativas públicas y privadas no solamente planteen un mínimo de impacto ambiental negativo, sino que se comprometan a producir un impacto positivo.
positivo para la naturaleza, se llama hoy en día de acuerdo al Convenio de Diversidad Biológica. Eso no quiere decir que no tumbemos árboles, que no aprovechemos los recursos minerales, sino que lo hagamos, pero siempre tratando de dejar más de lo que sacamos. Cuando estamos hablando de energías alternativas, le estamos dando mucho énfasis a solucionar un tema que es externo mundial y no de Colombia, sino más bien transformarla hacia una realidad que vive el país y el departamento. Pues el país necesita mantener una canasta sana de oferta de recursos energéticos y necesitamos garantizar que hay confiabilidad en el sistema, que las tarifas no van a salir volando cuando el niño se presenta como parece que se va a presentar. Y eso hace que no podamos sacrificar las térmicas simplemente porque usa carbón. Las emisiones de las térmicas son mínimas y la actividad está fuertemente regulada, entonces hay que mantener un poquito de operación gracias a térmicas y seguramente diversificar hacia los hidrógenos, hacia el bioetanol, los agrocombustibles y las nuevas energías que se puedan utilizar. Ahora, también podríamos disminuir el consumo de energía en ciertos sectores y redistribuirlo vía tarifas, que es una discusión muy complicada porque nadie quiere que le suban el precio para subsidiar el de terceros. ¿Ha planteado usted o la Orinoquía como una región no solo del futuro de Colombia, sino del futuro del mundo? ¿Cómo deberíamos prepararnos precisamente para acoger a esos migrantes del cambio climático y todos esos posibles fenómenos que se podrían dar alrededor de la Orinoquía como un territorio de uso futuro alrededor de temas de cambio climático? Pues soy rectora de una universidad. Creo que la respuesta siempre es educación, innovación, pero educación para la innovación e innovación para una educación realmente crítica, liberadora, para que aprendamos a habitar nuestro territorio bajo las condiciones en que éste opera, porque siempre estamos tratando de imponer una visión foránea y a la gente no le gusta que se use la palabra colonialismo, pero siempre estamos tratando de traer las soluciones de afuera en vez de inventarnos las propias. Siempre se busca, se habla de recursos, de dólares, de Europa, etcétera. Es fácil conseguir recursos para trabajar en esto de los recursos naturales. No es fácil, pero sí hay muchos recursos. Se requiere experticia que no necesariamente llega a las regiones, pero hay miles de millones de dólares pendientes de que Colombia los aproveche porque como país de la megadiversidad están disponibles. ¿Se puede combinar finanzas, medio ambiente, que sea equilibrado y que no se afecte? Por supuesto que sí. Yo creo que el mejor negocio del mundo es proteger el futuro.